Yo tenía 10 años cuando él me llevó, yo tengo 80 hoy, así que calculen más o menos mi amigo qué edad tiene. Pasa que él se mantiene joven. Bueno, en el año 83 conocí a Jesús como Salvador personal. En el año 83 Dios empezó a trabajar en mi vida y muy poquito tiempo después consagré mi vida al Señor y fue una vez y para siempre. Y pude entender que no había que ir a prepararme para servir al Señor, tenía que servir al Señor mientras Él me preparaba. Y en ese proceso empecé mi servicio a Dios. Ahora, yo quiero pedirle algo. No pierda su tiempo tratando de servir al Señor. ¿Me escuchó bien? No pierda su tiempo tratando de servir al Señor. ¿Por qué? Y porque va a perder su tiempo si usted trata de hacerlo. Es muy triste ver continuamente personas que intentan servir al Señor para suplir una necesidad emocional, para suplir su ego, para mostrar lo que son, y no se dan cuenta que esa no es la manera. Como les dije, yo tengo algunos problemitas de salud, y un día pensaba, Señor, ¿por qué tengo algún problema de salud? Bueno, ¿cuántos saben? Pastor, ¿se puede hacer chiste acá? No, ¿verdad que no? ¿Cuántos saben cómo se suicida un argentino? Soy argentino de nacimiento, pero la cigüeña me trajo acá. No, la cigüeña me dejó en Argentina, yo vine acá. ¿Cuántos saben cómo se suicida un argentino? Fácil. Ahora, cuidado porque tiene una segunda que hace reír a los argentinos. El argentino se sube a su ego y se deja venir de cabeza. ¡Pum! Somos orgullosos. Ahora, cuidado porque ¿dónde está la Suiza centroamericana? ¿Dónde está? En Costa Rica, dijo, no lo dije yo, ¿eh? Yo soy tico, pero vos también. Y resulta que en un momento yo podía cambiar de país, como acá ir a San José, predicar en diferentes lugares. Estaba volviendo de Israel, de estudiar, y empecé con un cansancio injustificado. Mi memoria empezó a fallar. En ese momento me dijeron surmenage, sonaba bonito, pero yo no entendía nada. Lo que yo quería era acordarme de las cosas y empezar a funcionar. Pero nunca fue igual. ¿Saben por qué? Porque yo confiaba en mi habilidad. Yo podía pararme y dar una clase de escuela dominical, una clase de instituto bíblico sin estudiar, sin orar, sin nada. ¿Por qué? Porque sabía, qué pila, ¿eh? ¿Y saben que mucha gente hoy hace eso? Es más, me sentía bien cuando alguien decía y me palmeaba la espalda, ¡qué buena predicación! Sí, yo sabía que era buena. Sin embargo, hoy, si ustedes se dieron cuenta, yo no estuve parado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mis piernas no funcionan bien. Y qué buena oportunidad es cuando entiendo que no puedo perder el tiempo tratando de servir al Señor. Tengo que dejar que Dios trabaje en mi vida y a través de mi vida. Porque ¿qué busca Él? Él busca frutos y no resultados. Y cuando busca frutos, son frutos que abundan para su gloria. El resultado se desvanece con el tiempo. El fruto permanece para siempre. Yo quiero compartir con ustedes, así como compartí mi corazón, porque quizás usted dice, no, yo no puedo servir porque no soy capaz. Lo felicito si no es capaz, porque su competencia proviene de Dios. Si no se cree capaz, tiene que hacerlo. Deje a Dios que trabaje en su vida y a través de su vida. Si está sirviendo al Señor porque cree que usted puede figurar, se equivocó, no es el lugar. Porque la obra de Dios es para personas que entienden esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, que confió en mí, me tuvo por fiel, dice literalmente, y me colocó en el ministerio. Estar en el ministerio es ser honrado por Dios. Y quiero compartir la palabra de Dios, algunos versículos, si quieren buscar conmigo, Marcos capítulo 10. Pero 3 cosas básicas. Y si no llegamos, porque a las 12 tenemos que terminar, seguiré a la noche. Pero la descripción de un discípulo, el desafío de un discípulo y la dedicación de un discípulo. Entonces vamos a describir un poco. Y en Marcos capítulo 10, que usted lo conoce de súper memoria, no tengo ninguna duda, dice versículo 45.
¿Cuántos lo conocen de memoria? ¿Verdad que sí? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra que utiliza aquí es diaconía, servicio. El mismo Señor Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y cuando pensamos en el servicio del Señor, vemos al Señor Jesús enseñando, sí, pero un día enseñaba y caminaba, otro día enseñaba y escribía en el piso, otro día se sentó, otro día se paró, nunca intentó figurar. Porque lo importante no era, a pesar de que él era el mensajero de mensajeros, lo importante no era el mensajero, sino el mensaje que transmitía. Y dice, hace un contraste, no vino para esto, pero sí vino para esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Las dos veces, la misma palabra servicio habla de diaconía, o sea, ponerme abajo. Hay muchas oportunidades donde los líderes se creen celebridades y no siervos. Y nosotros somos siervos, porque servimos al Dios del universo que nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, cuando yo entiendo esto, tengo que pensar, ¿qué me está describiendo el Señor? Bueno, me está describiendo lo que Él mismo hizo en Juan capítulo 13, cuando tomó una palangana, para entender nuestro idioma, tomó un paño, lavó los pies de los discípulos y dejó un ejemplo para que nosotros hagamos lo que Él hace, servicio. Porque el que no está abajo, nunca puede estar arriba. Y este principio lo vemos en toda la Biblia. Vemos que el Señor Jesús se humilló, se hizo hombre y Dios lo exaltó. ¿Quiere ser exaltado por Dios? Sirva a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Quiere ser honrado por Dios? Entonces deje que Dios trabaje en su vida y trabaje a través de su vida. Ahora, qué interesante, porque en este contraste, no vino para esto, pero vino para esto, me habla de poner la vida, y eso es la redención. Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Así que tengo la convicción, por lo que la Biblia enseña, que todos los que somos salvos por la fe en Jesucristo, no tenemos excusa. Todo salvo es santo y es siervo. Y si no nunca entendió el Evangelio completo. Una persona que no tiene la disposición de servir y está esperando a ver en qué momento el angelito le va a decir lo que tiene que hacer, nunca entendió su posición en Cristo. ¿Por qué? Porque servir es seguir al Señor. ¿Y cómo le sigo? Le amo y sigo su ejemplo. Ahora, qué interesante. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Hay alguien que trabajó muchísimo. El apóstol Pablo. Si ustedes ven el apóstol Pablo trabajando, se esforzaba sobremanera. Pero él entendió algo y simplemente vamos a pensar de esto. Usted ve la vida del apóstol Pablo. Cuando se encuentra con el Señor Jesús, él estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, ¿qué es lo primero que hace Saulo, ya Pablo, cuando lo encuentra Ananías? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando. ¡Qué bueno! Porque muchas personas que tienen problemas de salud dicen, yo no puedo servir. ¿Saben que su oración es un servicio que agrada a Dios? A veces tengo personas adultas mayores en la iglesia que yo sé fielmente que su ministerio, su servicio a Dios es orar. Así que yo le pongo un mensajito porque usa WhatsApp, puede orar por esto y no tengo ninguna duda que van a orar. ¿Por qué? Porque entendieron el servicio. Ahora, cuando pienso en Pablo donde llegaba, su corazón latía diferente por compartir el mensaje de Dios. Si pensamos en Pablo, se había criado a los pies de Gamaliel, o sea, había ido a la mejor universidad de su época. Conocía todo. Tenía el orgullo suficiente como para decir, yo sé lo que hago. Sin embargo, si usted mira su currículum en el capítulo 3 de Filipenses, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, soy esto, soy aquello, todo eso lo tengo por basura, porque solo quiero conocerle.
Cuando pienso en ese Pablo, el versículo 10 de 1 Corintios dice, pero por la gracia de Dios, ¿soy qué? Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Claro, nuestra salvación es por gracia, nuestra santificación es por gracia, nuestro servicio es por gracia, porque nada de lo que tenemos lo merecemos. Usted quiere leer este versículo en otra versión, diría, porque no merezco nada, puedo servirle. A veces pensamos que Dios nos necesita. Dios no me necesita a mí, ni tampoco le necesita a usted. Otra vez, Dios nos tiene por fieles y nos da la posibilidad, el privilegio de involucrarnos en su obra y ver la obra crecer. Pero tengo dos formas. Puedo ser un espectador o un protagonista. Yo quiero ser un protagonista. De espectadores está lleno la obra de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Claro que no, porque su gracia es suficiente. Nosotros le ponemos límites. Pero no hay nada que la gracia de Dios no pueda hacer. No hay nadie que la gracia de Dios no pueda sostener. Y absolutamente no hay ninguna persona que no pueda ser transformada por la gracia de Dios. Y lo vemos en Pablo. Ya no soy Saulo el que persigue, ahora soy Pablo el predicador, que comparte un mensaje diferente. Y Pablo no tuvo mucho tiempo de ir a prepararse, si bien pasó 3 años en un momento, pero apenas fue salvo empezó a orar y a compartir. Y eso lo vemos en cada uno de los discípulos. Pero dice, su gracia no fue en vano para conmigo. ¿Y qué utilizaba Pablo? El poder de Dios, el poder de Dios. Y fíjese conmigo, Colosenses 1:29. Dice, por lo cual también trabajo luchando. ¿Dice luchando? O sea que le ponía muchas ganas. Sí, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29. Es Pablo el que dice eso. Trabajo luchando, me esfuerzo. Ahora, ¿cómo hago para esforzarme? Me esfuerzo en la gracia. O sea que me esfuerzo sin mis fuerzas. No necesito ser hábil. Necesito entender que mi competencia proviene de Dios. Ahora, cuando yo escuchaba, creo que es algo normal en cualquier congregación, el hermano decía, si alguien no sabe qué hacer o no tiene un ministerio, hable con el pastor. Definitivamente siempre va a haber cosas para hacer. Sería incoherente pensar que una persona no tiene un ministerio. El primer ministerio que tengo, soy embajador en nombre de Cristo. Y no necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. Tengo que evangelizar porque la gente se pierde. Ahora, pensando en todo esto, tenemos que pensar, bueno, ¿soy discípulo? Sí, soy discípulo. Porque sigo al maestro. Todo discípulo tiene un maestro. Estamos pensando en adultos mayores que pueden servir, en jóvenes que pueden servir. Y a veces cuando hay servicio para hacer, siempre, bueno, hay que hacer un trabajo de pintura. ¿A quién llamamos? A los jóvenes, porque tienen más fuerza. Pero en realidad, todos somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros recibió un don para poder utilizarlo en la obra de Dios. Recuerden que un don espiritual es una capacidad que otorga a Dios a todos aquellos que creemos para que le podamos servir. Y cuando pienso en el versículo que acabo de leer, la gracia de Dios es la que trabajó en Pablo, pienso, bueno, ¿cómo tengo que servir? ¿Y qué pasa con los que sirven? ¿No le ha llamado la atención que mucha gente se involucra en el ministerio, pero sigue viviendo de la misma manera que vivía antes, con la única diferencia que ahora quiere tener una posición? Y nunca entendió que el ministerio no es una posición, sino una función. Pero fíjese conmigo lo que pasó en la iglesia de Tesalonicenses. No dije cuál. Primera Tesalonicenses, está el apóstol Pablo escribiendo, y me llama la atención y empecé a buscar comparaciones y contrastes diferentes.
Y aquí dice el apóstol, versículo 8, versículo 7, voy a leer para entrar en el contexto. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, ejemplo, y Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Nosotros, ellos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y a propósito fui haciendo pausas, porque es impactante ver el cambio que hubo. Se convirtieron para servir, fueron transformados. No, la salvación no es un cambio, la salvación es la transformación de lo que, donde estoy perdido, a estar sentados en lugares celestiales. Ahora, qué interesante, porque hubo personas transformadas y eso influyó en toda la zona. Fíjense, de tal manera que fueron ejemplo a todos. Ahora, el ejemplo viene por la entrega. Esta gente no solo fue ejemplo por lo que hacía, fue ejemplo por su entrega. Y dejó los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. A veces nosotros pensamos que fue fácil. Si leemos un poco de la cultura general de esa época, hoy no tenemos nada, porque hoy nos quejamos por tal o cual movimiento. En ese momento adoraban a dioses extraños, venían de todo tipo de religiones paganas. Había también aquellos que habían sido judíos y querían conocer la gracia y vivir de una manera y de otra, pero ese ejemplo que ellos vivieron y esa entrega estaba basada en una sola cosa. Termina el último versículo que leí, dice, esperar de los cielos. ¿A quién? ¿Dónde está su esperanza? Yo recién dije en broma dónde me tiró la cigüeña y no, pero mi ciudadanía verdadera está en el cielo, porque de ahí espero al Salvador. ¿Y la suya? Cuando entiendo que soy ciudadano del cielo, Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 y 21, también entiendo que mi cuerpo va a ser transformado a la gloria y a la semejanza de Él. Entonces, no voy a sufrir por lo que tengo que dejar. Lo voy a dejar, ¿por qué? Porque la vida cristiana no consiste en las cosas que dejo, sino en dejar que Jesús viva en mi vida y viva a través de mi vida, porque la vida cristiana es Cristo. Y no descubro el agua tibia por decir la vida cristiana es Cristo. Pero ¿saben? Hay mucha gente más preocupada en vivir la vida cristiana que en vivir a Cristo. El vivir a Cristo es conocerle. El actuar como el de Judas es vivir la vida cristiana. Me he visto así, hablo así, me muevo así, pero no soy natural. Necesito vivir una vida cristiana natural. ¿Por qué? Porque tengo la naturaleza de Dios en mi vida. Y qué importante es entender lo que pasó. Si se dieron cuenta, los versículos que hemos leído, todos tienen una comparación o un contraste. ¿Sirvo de esta manera? No lo hago de esta manera. ¿Tengo que dejar? No tengo que dejar. ¿Saben? Cuando pienso en ellos, el ejemplo que fueron y la entrega que tuvieron, no puedo dejar de pensar. ¿Quiero ir a la Biblia? Miro todo Hebreos capítulo 11. Personas tan comunes como usted y como yo, que entendieron verdaderamente lo que era la fe, quién era el autor de la fe, colocaron la fe en la persona correcta y su vida fue transformada. No podemos pensar David, y empiezo a pensar todos los pecados de David. La Biblia no menciona los pecados de David. Menciona a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó transformar por la gracia de Dios. Y los cristianos aquí servían al Dios vivo, a un Dios verdadero. Ahora, yo recién dije que hay personas que creen que Dios les necesita. Bueno, si Dios usó un burrito, ¿no me puede usar a mí?
Él me quiere usar, pero no me necesita. Acompáñeme, Hechos capítulo 17. Según mi reloj me quedan 5 minutos, pastor. ¿Ustedes me apagan la luz? Hechos capítulo 17, versículo 24. Y cuando tenga tiempo, léalo en su casa despacito, marque las cosas importantes, y dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Y podríamos seguir, y ese pasaje es hermoso, pero presta atención a algunos principios muy prácticos. ¿Qué es lo primero que dice? Que Dios no habita en templos hechos de manos. ¿Por qué? Porque Él está acá, pero Él está acá. Él vive en nuestras vidas para poder vivir a través de nuestras vidas. Él no quiere que honremos un lugar, honra a una persona, la persona de Dios, y entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y entiendo que en Él me muevo, en Él vivo, en Él soy. Si pienso en algo, Jesús es mi identidad. Hoy que vemos tantas personas con problemas de identidad, mi identidad está en Jesús. Los que tienen problemas de identidad obviamente no conocen a Jesús. Pero qué interesante, porque no es honrado por manos como que alguien le necesitase. Yo le necesito, mi corazón tiene necesidad de Él. El salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y siempre hago la misma pregunta los domingos: ¿leyó la Biblia esta mañana? No, porque el pastor hace un culto a las 8 y me tengo que levantar a las 5, ¿cómo voy a leer la Biblia? Si usted no lee la Biblia en forma personal, nunca va a crecer. Yo reparto todos los días, o envío por mensaje todos los días, un devocional que me hace mucho bien escucharlo, que es Reflexión para Hoy, por Cornelio Rivera, del Ministerio del Camino de la Vida. Estoy viendo a Dios trabajar en la vida de mi hermano y de muchas personas, en un hombre que toma la palabra de Dios y un principio práctico, y en 3 minutos te deja con sed de Dios. Y está bien, pero yo no me voy a poner a escuchar un devocional hecho si antes no tengo mi propio tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque necesito que Dios hable conmigo. A pesar de que respeto muchísimo el ministerio de Cornelio Rivera y Dios lo está usando, eso le habló Dios a Cornelio. Y eso va a usar en la vida de personas. Hoy que el evangelismo hay que hacerlo virtual, está excelente enviar eso. Yo se lo envío a cientos de personas y veo cómo Dios trabaja. Pero para mi vida, yo quiero crecer. No quiero comida chatarra, quiero comida hecha en casa. Y la comida hecha en casa es Dios, la Biblia y yo. Y puedo entender lo que dice acá. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Claro que no está lejos. Dios está más cerca de lo que nosotros podemos entender o sentir, porque vive conmigo. Ya no está ahí, está acá. Si se acuerda, y va a Efesios capítulo 2, dice que de ambos pueblos hizo uno, y ahora somos cercanos a Dios. ¿Tiene un Dios distante o tiene un Dios cercano? El Dios distante es el Dios de la religión. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. El Dios cercano es un Dios de relación, que no me esfuerzo por lo que tengo que hacer para agradarle. Cuando entiendo cuánto le agrado y cómo me ama, quiero hacerlo de una sola manera. Adri y yo tenemos casi 30 años de casado. Y nos pasa lo que le debe pasar a muchos de ustedes.
A veces yo estoy pensando algo, nos miramos y sabemos lo que estamos pensando. Y no tuvimos más que mirar a alguien y entendernos. ¿Por qué? Porque la intimidad mejora la comunicación. Con Dios pasa lo mismo. No hace falta que yo le diga a mi esposa que estoy enojado o que algo me cayó mal. Me ve y se da cuenta. ¿Por qué? Porque la intimidad mejora la comunicación. ¿Tiene intimidad con Dios? Si haríamos el ejercicio en este momento y le preguntáramos a cada uno, ¿cómo fue su tiempo con Dios esta mañana? ¿Cuál sería su respuesta? Porque el secreto de los tesalonicenses fue que dejaron de servir a los ídolos y pasaron a servir al Dios vivo y verdadero porque tenían comunión con Dios. ¿Cómo sé que tenían comunión con Dios? Porque el apóstol Pablo, en los primeros versículos, habla de ellos como personas diferentes. ¿Cómo hablarían de nosotros? Ahora, definitivamente, cuando pensamos en todo esto, todos nosotros somos discípulos. Y el discipulado no comenzó con el Señor Jesús. El discipulado comenzó mucho antes. Si pensamos en la Biblia, Moisés tenía el discípulo, dejó a Josué. Y podemos ver discípulos. Ahora, cada uno de nosotros somos un discípulo del Maestro. Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y no quiero tomar mucho tiempo, solo pensar en esto. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Es interesante porque la etimología de la palabra es un aprendiz que se esfuerza, pero se esfuerza en la gracia. Un seguidor del Maestro. ¿Qué más es un discípulo? Alguien que se involucra. Si usted se da cuenta, en Juan capítulo 6, muchos seguían al Señor, pero cuando la cosa se puso difícil lo dejaron. ¿Por qué? Porque la cosa se puso difícil. No eran discípulos, eran imitadores o seguidores. El discípulo se compromete con los recursos de Dios para ser un canal de amor. Entonces, si usted me dice, no, yo no soy discípulo, usted necesita ser discípulo, mirar al Señor y no necesita otra cosa. ¿Qué más hace el discípulo? El discípulo cree y permanece y ama. En esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieran ¿qué? Amor. Cuando la gente ve que nos amamos y que nos amamos diferente y que es un amor de entrega total, va a ver a Cristo. Y entonces va a querer tener a Cristo. A veces complicamos nosotros el evangelismo y queremos hacer todo un curso de teología, cuando en realidad tienen que ver que somos discípulos. Cuando pensamos en por qué se les llamó discípulos, eran porque eran seguidores del Maestro. Eran aquellos que miraban al Maestro y le seguían. Y para nosotros es muy fácil. Sé que acá hay algunos que trabajan en el hospital o en el área de salud. Cuando estás internado, ves un señor cara seria que tiene atrás 4 o 5 muchachos o chicas que le siguen. Son sus discípulos. Es el médico especialista con los residentes que están aprendiendo. ¿Qué está haciendo? Transfiriendo conocimiento. Bueno, el discipulado es un estilo de vida. Las mujeres grandes le enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos. Los hombres le enseñamos a los jóvenes a amar a Dios. Pero el discipulado es un estilo de vida. Todos tenemos un discípulo. Y tal vez pensamos en el discipulado como una clase o como algo formal. El discipulado es tan natural que lo voy haciendo mientras estoy conversando. Voy influenciando, porque todos los que estamos aquí somos influenciadores e influenciables. Todos tenemos un discípulo. Entonces, pensamos en un discípulo, sí. El discípulo es aquel que toma los recursos del Maestro, los lleva a su vida y los practica. En el libro Llamados a ser siervo, una frase que ustedes conocen muchísimo, habla de principios y métodos. Los principios son inalterables, los métodos van a cambiar siempre. La misma forma que se hace el servicio aquí, no se hace en San José y no se hace en Sudamérica. ¿Por qué? Porque son formas, pero el fundamento no puede cambiar. Evangelismo y discipulado es lo fundamental en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Si una iglesia no evangeliza,
nunca va a tener a quien discipular. Y si discipulo a los que ya están evangelizados, ¿qué sentido tiene? No voy a reproducirme. Así que queremos que la iglesia crezca. Justo ustedes están en estos días hablando de servicio y misiones. Van de la mano. Porque cada uno de nosotros somos un misionero. Yo empecé en la obra misionera en el año 84, pero siempre entendí, soy un misionero donde estoy, no importa lo que tenga que hacer. Algunos misioneros vivimos de lo que Dios nos provee, porque Dios mueve a su pueblo para que su pueblo mueva la obra, y en algunas ocasiones tenemos que hacer alguna otra cosa. Otras personas son misioneros en la panadería, como escuché recién, o en el consultorio médico, o en la pulpería, porque está cumpliendo una misión. ¿Qué misión? Predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, sé que cuesta mucho tener diferentes principios y llevarlos a la práctica. Yo quiero dejarle algo muy grabado hoy. Usted está en un lugar donde la Biblia es enseñada. Me sorprendió muchísimo cuando el pastor Ronnie me contó que a las 8 de la mañana estudiaban la Biblia, a las 10 de la mañana estudiaban la Biblia, a las 6 de la tarde estudiaban la Biblia. Los felicito. Ya no quedan lugares donde se estudie la Biblia con seriedad, donde se escudriñe la Escritura y puedan saber lo que la Biblia dice y no lo que mucha gente dice. Pero ahora es momento de llevarlo a la práctica. Entender que somos los canales por medio de los cuales Dios quiere moverse. Y yo empecé diciendo que el servir a Dios es ser honrado por Dios. San Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué es servicio? Servicio es estar abajo, porque el servicio es una función, no es una posición. Si yo tuviera que pararme aquí para contarle que soy un misionero, ya dejaría de ser misionero, porque están usando mi título. En la obra de Dios, ¿hay títulos? Sí hay. ¿Son necesarios? No, porque mi competencia proviene de Dios. Entonces, si pensamos, bueno, ¿cómo describo un discípulo? Un discípulo es un aprendiz que se esfuerza amando a Dios y siguiendo al maestro. Eso es un discípulo. Pero cuando pienso en el discípulo y pienso en el desafío que tiene, todo discípulo necesita tener un discípulo. El discípulo que no tiene discípulo no es discípulo. ¿Cuántos discípulos tiene? Obviamente no me lo puede contestar, pero sí puede orar en este momento diciendo, Señor, ¿me das un discípulo? Uno más para Cristo, antes que venga. Con todos los acontecimientos mundiales que estamos viviendo, el arrebatamiento ya tendría que haber pasado. Por la gracia de Dios, Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y todavía no vino Jesús, pero ya puede venir. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío de Dios para usted es tener un discípulo. Un discípulo. ¿Y qué hace un discípulo? Se dedica. ¿A qué se dedica? A conocer al Señor, tomar los recursos del Señor y utilizarlos en su obra. A la noche los voy a acompañar y voy a terminar el tema, si el pastor me deja. Pero me encantaría que ore y se pregunte, si no tiene ningún discípulo, ¿por qué no lo tengo? Si no se cree capaz, su competencia proviene de Dios, su capacidad proviene de Dios. Si me dice que no tiene a nadie, empiece a orar por uno. No hay excusa. Las excusas las pone el diablo. Cada excusa es una oportunidad para ver a Dios trabajar. ¿Lo va a dejar? Porque Dios hizo algo. Confía en usted y le quiere colocar en el ministerio. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar? Vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana te agradezco porque tenemos este tiempo. Y sé, Señor, que tenés un desafío para cada uno de nosotros. Te agradezco porque tengo la posibilidad de ver tu palabra y mirarte y buscarte cómo imitarte.
Pero te ruego en este momento por cada uno de mis hermanos aquí, para que cada uno pueda entender la importancia de tener un discípulo, de mostrarle a alguien a Jesús. Señor, queremos seguirte. Gracias por salvarnos y gracias por el privilegio de servirte. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si era a las 12, pero son 12:10.